Sean todos muy bienvenidos a esta transmisión vía Zoom. Agradecemos porque han dejado un tiempo, ¿cierto?, para poder conectarse a este programa. Bueno, vamos a comenzar y lo vamos a hacer con el video que le pedimos al hermano Gonzalo que por favor lo pueda proyectar. Cristo infúndeme aliento a luchar con la aflicción que esta prueba me ha traído. Dame fuerzas, mi Señor. Agradecemos por este lindo canto, ¿cierto? Vamos a dejar al hermano Alejandro
para que tenga la oración inicial. Buenas tardes, mis hermanos. Los invito a inclinar el rostro para orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Primero que nada, Señor, por darnos la vida, la salud, por poder, Señor, estar acá en nuestra iglesia, transmitiendo este programa, bendito Dios, y te rogamos, Señor, que tú guíes todo lo que se está haciendo. Te pedimos por misericordia, Señor, que nos ayudes a serte fieles, a estar siempre tomados de tu mano, y que tú bendigas a cada uno de los que están conectados. Señor, rogamos también para que tú inspires a nuestro hermano Joaquín, para que él entregue el mensaje y podamos recibir cada uno, Señor, lo que necesitamos. Rogamos, Dios mío, que tú nos bendigas, que nos ayudes, Señor, para serte fieles. Y agradecemos por todo, Señor, porque estamos bien, porque tú nos has cuidado y porque no nos ha faltado nada. Rogamos, Señor, tu bendición y tu compañía, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy quisiera compartirles otra reflexión. Esta reflexión se encuentra en Marcos 15:39. Si pueden buscarlo ahí en sus Biblias. Dice Marcos 15:39. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Para explicar un poco el contexto de esta situación, Jesús había sido crucificado en el Monte Calvario. Y allí se encontraban diferentes grupos de personas. Estaban los soldados, estaba el grupo que seguía a Cristo, y había algunos espectadores. Y en ese momento estaba este centurión. El centurión es quien está a cargo de 80 a 100 soldados más o menos, de 100 soldados romanos. Y dice que puede que, sacando conclusiones, el centurión pudo haber participado junto con los soldados de las burlas que le hacían a Jesús, que lo llamaban el rey de los judíos. O quizás él tomó un papel donde se hizo a un lado y veía cómo estos soldados se burlaban de él. Pero lo que sí tenemos claro es que este hombre, el centurión, identificó al Hijo de Dios. Dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Cuando nosotros estamos a los pies de Cristo, cuando en ese momento la gente estaba mirando a Jesús en la cruz, Él logró creer en Él. Él pudo ver, Él lo reconoció al Hijo de Dios. Dice que en ese mismo día y a esa misma hora, el sacerdote del turno en el templo, o sea, estaba sucediendo todo esto en el Monte Calvario, pero también estaba en otro contexto el templo. Porque a unos pocos kilómetros de ahí estaba este templo. Y se veía como el cordero se sacrificaba de ese año. Pero dice que en ese momento una fuerza invisible se rasga de arriba abajo en la cortina del templo. Y que ya no puede continuar este sacerdote con su rutina, ¿cierto?, de sacrificio. Porque el verdadero sacrificio ya estaba hecho en la cruz, era Cristo. En el Monte Calvario estaban las mujeres, a unos metros de la cruz. Y dice que vieron morir a su maestro, que estaba agonizando en la cruz. Y que probablemente este centurión era ajeno a Cristo, no, quizá había escuchado un poco de él, pero que a los pies de esa cruz él reconoció a este hombre que fue crucificado, que era el Hijo de Dios.
Nosotros nos podemos preguntar dónde estamos hoy. ¿Estamos a kilómetros de Jesús? ¿Ocupados en nuestra rutina del día a día, de trabajo, de estudio, de cosas vanas? ¿O como las mujeres sentimos en el corazón la relevancia del momento, pero mantenemos distancia con temor y evitamos comprometernos demasiado? Solo estando cerca de Jesús podemos oírle con claridad. Solo a sus pies podemos ver nuestra propia indignidad. Solo mirándolo a Él podemos evitar distraernos de las cosas del mundo. A veces perdemos el tiempo en las cosas comunes del día a día y no vemos que queda poco, que la vida puede pasar, que puede llegar la hora de nuestra muerte o puede venir el Señor. Ninguno de nosotros pudo ver a Jesús caminando por las calles, sanando, viendo sus milagros. Ninguno de nosotros pudo verlo ni oír la agonía de nuestro Señor cuando estaba en la cruz. Pero lo que todos con total seguridad veremos algún día es al Señor viniendo en las nubes de los cielos. A mí me encantaría verlo. Espero que a ti también. Ahora, dejándolos con esta reflexión para que puedan meditar en ella, vamos a escuchar el himno 500 que dice, hazme tu siervo. Le vamos a pedir al hermano Gonzalo que lo pueda proyectar. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Ahora vamos a dejar al hermano Joaquín que tiene el tema principal de hoy. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos que están reunidos allí en sus hogares. Quisiera enviar para ustedes un afectuoso saludo a todos quienes lo están acompañando de distintos lugares. Están conectados allí en Argentina, en Junín de los Andes. Un saludo especial para ellos. También tenemos muchos amigos de Villarrica, de Buenos Aires, de distintas partes de nuestro país y también fuera de él. Y queremos saludar en forma muy especial a Alexis Vega y su familia. Ellos son unos amigos que están conectados, que no pertenecen a nuestra iglesia, pero están conectados para escuchar la palabra del Señor. Y queremos, al final del programa, orar en forma muy especial por Camila y también por Renato. Después vamos a comentar un poquito sobre Renato y sobre Camila. Antes de abrir la palabra del Señor, quisiéramos hacer una introducción. Jesús venía desde Gadara, un lugar que estaba a las costas del mar Oriental, y allí había ido a atender una necesidad de una persona. Allí había un hombre, un endemoniado, que las autoridades de aquel entonces no podían sostenerlo y constituía un peligro para la sociedad de aquel lugar.
eran demonios que usaban a un ser humano y lo atormentaban de día y de noche. Pero dentro de ese corazón humano había un clamor a Dios. Y Dios es un Dios de amor, es un Dios omnisapiente, omnisciente, que todo lo sabe y lo ve. Vio el corazón de este hombre y llegó hasta Gadara, y allí pudo expulsar los demonios que habían en él y hacer de ese hombre endemoniado un hombre con una vida normal, que se estableciera otra vez en la sociedad y pudiera llevar un mensaje de esperanza. Cuán grandes cosas Dios había hecho por él. Jesús regresa en su barca y allí, en su destino final, donde atracaba la barca, había otra multitud que lo esperaba. Y esta multitud estaba ansiosa, estaba gozosa, estaba alegre, feliz de poder contemplar a su maestro, quien llegaba no para idolatrarlo, no para servirlo, sino para que Jesús pudiera sanar a muchos enfermos que aquella multitud había llevado, ¿no es cierto?, para ese lugar, para que Jesús le pudiera dar sanidad. Ayer hablamos de un leproso, cómo este leproso llegó a los pies de Jesús. Y esta gente tenía la misma esperanza, la misma convicción, la misma seguridad de que Jesús podía sanar a las personas que estaban enfermas en aquel lugar, fuera cual fuese su enfermedad. Y dice que se quedó un tiempo allí, enseñando y sanando. Finalmente dice que fue hasta Leví, Mateo, para reunirse con los publicanos. Y fue allí cuando llegó un anciano padre muy afligido porque su hija estaba con una enfermedad grave y estaba agonizando. Y para eso yo lo voy a invitar para que abramos la palabra de Dios allí en el libro de San Marcos, en el capítulo 5, en el verso 21 en adelante. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de ella una gran multitud que estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamada Jairo. Luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud que le apretaba. Yo en esta hora quiero hablar a los padres presentes, a los que están aquí con nosotros. Tenemos padres jóvenes que están criando a sus hijos, a sus hijas, y yo veo en ellos una gran preocupación, una gran dedicación, una gran muestra de amor, un gran afecto por los hijos. Imagínese este hombre ya anciano, pero con una hija adolescente que tenía 12 años. Seguramente esta niña era la que alegraba el hogar,
Era la que recorría cada cuarto del hogar, sonriendo cuando su anciano padre llegaba después de una larga jornada laboral para poder acariciarlo, para poder mostrarle cariño y afecto. Pero las enfermedades siempre están presentes. Y dice que esta niña, no dice la enfermedad, pero se enfermó gravemente de tal manera que agonizaba. Imagínense la desesperación de este padre, que pudo escuchar que allí a la orilla del mar estaba Jesús y estaba con un propósito. Y el propósito era poder sanar a los enfermos. Aunque muchos de los que estaban allí en la multitud habían llevado a sus enfermos a los pies de Jesús, la gravedad de esta niña, de la hija de Jairo, no le permitía moverla de su lecho hasta donde estaba Jesús. Se hacía necesario que el médico de los médicos viniera hasta el hogar de Jairo. Pero era tal la multitud, eran tantos los problemas, eran tantas las necesidades que toda la gente quería tener un minuto a sola, una entrevista con Jesús. Y decirle, te presento a mi hijo, te presento a mi padre, te presento a mi madre, no sé, a mi hermano, a mi amigo, que está con una grave enfermedad, que los médicos no lo pueden curar, pero sabemos que tú eres el Dios de amor, que has venido a este mundo, no solamente para salvar a los hombres del pecado, sino también para aliviar, para llevar salud a muchas personas que invocan el nombre de Jesús. Y dice el verso 24, fue pues con él y le seguía la gran multitud que lo apretaba. Y en este caminar, en este transitar que Jesús hacía desde la orilla del mar hacia la casa de Jairo, se cruzó en el camino, dice una mujer, verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años que padecía un flujo de sangre, que había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Imaginémonos nosotros la angustia de este padre. Que él lo que más quiere es que la vía esté despejada para poder llegar con el médico de los médicos, con el autor de la vida, hasta donde estaba la hija de Jairo. Pero esta mujer que estaba 12 años enferma, ve también la necesidad que ella tenía que estar del lado de Jesús. Ella se quería entrevistar con Jesús, quería tener un minuto a solas con Jesús, poderse enfrentar a Él, expresarle su necesidad, su enfermedad, para que Jesús la pudiera aliviar. Todo esto hacía demorar a Jesús en su lento transitar para llegar a la casa de Jairo. Y dice que esta mujer no era una fe fortuita. Ella fue para poder tener una entrevista con Jesús, para poder recibir la sanidad de Jesús. Pero ocurrió un problema. Y vamos a seguir leyendo allí en el verso 27.
Dice, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió que su cuerpo estaba sana del azote, de aquel azote. Esto no fue fácil, porque ella tuvo que abrirse camino delante de la multitud. Imagínense una persona que pierde sangre continuamente, se debilita. Con el tiempo, con el pasar del tiempo, le da anemia. Yo imagino una persona raquítica, débil, ojerosa, quizás mal avenida, para ir a enfrentar la multitud, porque tenía que ver, quería tener una entrevista con Jesús, pero no lo logró. No pudo. La multitud, los discípulos de Jesús actuaban como escolta de Jesús, haciendo una verdadera cadena humana, de tal manera que la gente no se podía acercar a Jesús. Pero dice que la fe en el ser humano tiene que ser productiva. La fe no es decir, bueno, yo creo que Dios puede hacer un milagro en mi vida y me voy a cruzar de brazos. No es así como actúa la fe. La fe actúa de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que creemos nosotros. Porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces esta mujer débil, esta mujer enferma, esta mujer que no había encontrado solución humana aquí en la tierra, que había recorrido muchos hospitales, clínicas privadas, etcétera, buscando a los mejores médicos durante 12 años y nadie pudo sanarla. Pero el problema era cómo llegar a Jesús, cómo ver el rostro de Jesús. No tenía las fuerzas para correr y voltear a la multitud y ponerse del otro lado y enfrentar a Jesús o a la multitud de frente. Sus fuerzas no le daban, porque su pérdida de sangre era continua. Y nosotros sabemos que cuando hay un enfermo que pierde sangre, se llaman dadores de sangre para poderlo reanimar, para poderlo tener saludable, para que no se muera. Ella no tenía la fuerza. Entonces ideó un plan. Dijo, si no puedo ver el rostro de Jesús, si no puedo ver a Jesús cara a cara y no puedo conversar con él, entonces me juntaré con la multitud, estiraré mi mano con el propósito de tocar el manto de Jesús. Y si yo tocar el manto de Jesús, seré salvo. Un acto de fe. Ella lo creía, aunque es ilógico al ser humano. Para aquel ser humano que no conoce a Dios y que no acepta a Dios, esto parece un cuento de hadas. Pero estas historias son reales. Y entonces ella estiró su mano, tocó el borde de Jesús y dice que Jesús se detuvo. Y inmediatamente aquella mujer sintió que el flujo de sangre cesó, su cuerpo volvió a animarse, a reactivarse y ahora siente que está 100% sano y que su estilo de vida ahora es diferente. Voy a leer el verso
verso 28. Perdón, verso 30. Y dice que después que hubo tocado a Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Parecía ser una pregunta absurda, porque él estaba rodeado de las personas y las personas se empujaban, lo tocaban. Y entonces los discípulos responden a la pregunta de Jesús, a la inquietud de Jesús. Jesús sabe que alguien lo tocó, pero con otro toque. Lo tocó con un toque de la fe, lo tocó con una necesidad en el corazón, lo tocó porque necesitaba poder ser limpia de aquella enfermedad que 12 años no se había podido recuperar, ni los hombres le habían dado una solución. Entonces sus discípulos, verso 31, dijeron: ¿ves pues que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él mira alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hay muchas personas que ven el gran amor de Dios reflejado en sus vidas, en sus familias, pero que no reconocen a Dios. Hay muchas personas, como los 10 leprosos, que estaban enfermos de lepra y fueron sanados por Jesús, pero uno de los 10 volvió a darle gracias a Jesús. Esta mujer, cuando se sintió sana, porque su fe la había salvado, le dice Jesús allí en el verso 34, podía haber inmediatamente dado la vuelta y haberse ido a su hogar. Qué bueno, que estoy contenta de haberse reunido con su familia a celebrar. Miren, estoy sana, me sané. Pero ¿qué hizo esta mujer cuando Jesús se da vuelta y empieza a mirar los rostros de todas aquellas personas? Esta mujer se postra a los pies de Jesús y le cuenta toda la verdad. Cómo comenzó su enfermedad, cuándo comenzó, cuánto dinero gastó, cuántos bienes poseía. Ahora no tenía nada, no podía recuperar la salud. Y le contó que solamente la solución era Jesús. Y entonces Jesús le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quedas sana de tu azote. Imaginémoslo nosotros, volvamos un poquito a la historia de Jairo, pero alabemos al Señor por el milagro que hizo en esta mujer. Esta mujer tenía una necesidad y la necesidad fue solucionada a través de la fe. Jairo tenía otra necesidad. Yo imagino a Jairo ahí esperando, quizás diciendo en su mente, pero esta mujer tenía que venir, tenía que cruzarse en el camino justo ahora cuando mi hija se está muriendo en casa
Y yo lo único que quiero es llegar a casa con Jesús para que Jesús pueda sanar a mi hija. Y el verso 35 dice, y mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Imagínense, este padre que salió de su hogar a la playa. La Biblia nos muestra la distancia, no nos da información sobre eso, pero eso no importa. Lo que importa es el acto de fe. Él no fue al médico. Él sabía que quizás el estado de su hija era lapidario. Quizás había estado en manos de médicos y los médicos no podían hacer nada por su hija. Entonces aquí quedaba una solución, solo una solución. Y la solución era Jesús. Pero cuando Jesús tiene este diálogo con la mujer y quiere retomar el camino a la casa de Jairo, entonces alguien viene de la casa de Jairo y le dice, ya no molestes más al maestro. Tu hija acaba de morir. Ya no es necesario que Jesús vaya a tu casa. Pero ¿sabes lo que pasó con Jairo? Dice que Jairo más se acercó a Jesús. Quiso estar más cerca de Jesús. En vez de desesperarse, en vez de arrodillarse, tirarse al suelo y llorar amargamente por la pérdida de su hija, él tenía fe, tenía los ojos puestos en Jesús. Y entonces dice la Biblia que en el verso 36 dice, pero Jesús dijo, no temas. Al principal de la sinagoga. Y oyó, ¿no es cierto?, lo que decía el principal de la sinagoga y le dijo, no temas, cree solamente. ¿Me viniste a buscar a mí para que yo vaya a tu casa? Yo iré a tu casa. Yo quiero estar contigo en casa. Y más ahora que tú has perdido a tu hija. Yo imagino a aquel padre caminando con pasos débiles, quizás apoyado de Jesús, sus mejillas húmedas por las lágrimas que rodaban por ella, al saber que esa hija que tanto amaba y tanto lo amaba la hija Jairo, hoy día la muerte se había puesto y había, ¿no es cierto?, separado ambas vidas. Pero Jesús era la solución. Dice el verso 37, y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Dice que esto enfurecía a Jesús, porque tuvo que dejar a gran multitud decirle que no lo sigan, que no lo siguieran porque no tenían fe, sino que llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan para que lo siguieran, porque eran sus servidores. Y se indignó cuando esa gente que era pagada para que tocara flauta y llorara, estaba, ¿no es cierto?, haciendo un lamento en la casa de Jairo. Vio el alboroto, los que lloraban,
los que lamentaban mucho. Y cuando les dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? Dice Jesús, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echándolo fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho y dijo que se le diese de comer. Imagínense allí la escena. Nadie creía que la niña estaba muerta. O sea, perdón, todos creían que la niña estaba muerta. Menos Jesús, porque Jesús es el autor de la vida. Jesús es el creador. Si todas tus neuronas están en tu lugar, si tú hoy gozas de una salud que el Señor te ha regalado, dale gracias a Dios. Porque no siempre la salud está del lado de las personas. Mucha gente está recurriendo a los centros médicos. Mucha gente se está muriendo. Mucha gente enferma. Y aquí no era la excepción. Y dice el Espíritu de Profecía que Jesús habló a la niña y que la niña suavemente abrió sus ojos, suavemente movió su boca con una sonrisa y al mirar vio al Maestro, vio a su Padre y vio a Jesús. No sé cuántos de nosotros hemos pasado por problemas de la muerte. Sabemos cuánto dolor, sabemos cuánta pena, sabemos cuántas lágrimas hemos derramado con nuestros seres queridos. Pero aún queda esperanza. Y la esperanza es Jesús. Por eso yo te invito en esta hora, mi querido amigo, mi querida amiga, mi hermano de iglesia, mi futuro hermano de iglesia, ustedes que están en sus hogares, que puedan mantener la fe. Aunque se burlen de ustedes, aunque se burlen de nosotros, aunque lo digan que somos fanáticos, aunque digan que la Biblia es mentira, nosotros tengamos fe. Ayer hablamos del leproso y el leproso tenía fe y aquella fe lo llevó a los pies de Jesús y Jesús lo sanó y lo restauró. Jairo salió con la esperanza de encontrarse con Jesús. Su hija agonizaba, su hija murió, pero cuando llegó con Jesús a su hogar, su hija vivió y jugaba por alrededor de la casa con alegría porque tenía 12 años. Esta mujer que había gastado todo lo que tenía, que había visitado diferentes médicos, diferentes clínicas, pero no encontró sanidad. Pero por medio de la fe, solamente quería encontrarse con Jesús. Se encontró con Jesús. Y en cuestión de segundos, durante los 12 años de sufrimiento, fueron olvidados porque ella fue sana de toda su enfermedad y de toda su dolencia. Agradecemos al hermano Joaquín por este lindo mensaje. Que Cristo sea nuestra esperanza, ¿cierto? Antes de continuar, quisiéramos saludar a Luis Leiva Salazar.
y queremos pedirle si puede dejar su contacto, ya sea en el chat o con alguna persona, porque queremos comunicarnos con él para hacerle llegar un obsequio. Así que Luis Leiva Salazar, por favor, puedas dejar tu contacto ahí en el chat. Y bueno, queremos pedirle al hermano Gonzalo que pueda proyectar el siguiente video. No hay calles que recuerden tu nombre y nunca habrá un desfile en tu honor, ni una estatua, ni una flor que señale que un hombre murió. Y la tierra ha tragado tu nombre, pero un ángel divino escribió, oh bello mártir, en el libro de vida de Dios. Su delito fue creer la palabra y entregar al mundo el buen libro de Dios. Como hereje se le condenó a los ojos del inquisidor, y moriste en el fuego y la hoguera, pero nunca negaste tu fe, oh bello mártir, por ti muchos pudimos creer. Cada letra en tu Biblia está escrita con la sangre de hombres de Dios, oh bello mártir, oh bello mártir, tu legado fue la salvación. Fueron miles en el circo romano, otros miles más en la Inquisición, los valdenses y hugonotes desafiando al poder del dragón. No olvidéis a los que se entregaron por mostrar la verdad y el error, oh bello mártir, seguiremos tu ejemplo y valor. John Huss y Wycliffe abrieron la brecha, Lutero en la iglesia sus tesis clavó, y a este mundo trastornaron, y los pueblos alzaron su voz, y la Biblia rompió sus cadenas, la verdad en este mundo llenó, oh bello mártir, oh bello mártir, oh bello mártir, tu verdad a mis manos llegó, tu verdad a mis manos llegó. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, vamos a orar. Como yo les decía, yo quiero orar por Camila. Camila es una jovencita que tiene 20 años y está pasando por una gran enfermedad y está en estado de coma. Pido a mis hermanos de iglesia, pido a mis amigos que podamos orar por ella. Y también quisiéramos orar por Renato Espinosa. Él es un hombre de la comuna de Pucón, pero está internado gravemente, donde se debate por la vida y la muerte, enfermo del COVID. Entonces oremos también por él, y oremos también por quienes van a decidir por el Señor,
Y ahora yo invito a inclinar el rostro para orar. Padre eterno, en esta hora te damos muchas gracias porque tú nos permites seguir creyendo que tú estás al control de este mundo. Muchas cosas están pasando en este mundo, pero nosotros, tus hijos, estamos tranquilos, estamos seguros, porque tú, Padre eterno, has creado un hogar para nosotros, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y tú nos pides que no nos turbemos, porque en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Y queremos nosotros, por medio de la fe, poder seguir creyendo en ti, poder seguir alimentando la esperanza que hay en nuestros corazones. Y pedirte, nuestro Padre Celestial, que puedas obrar en la vida de cada uno de tus hijos e hijas, que en estos momentos no lo están pasando bien, que están sufriendo por distintas enfermedades, que están dolidos, que están sufriendo en medio del dolor, en medio de la angustia, y que en muchos hogares hay lágrimas, hay necesidades de distintas índoles, Señor. Tú conoces, Padre eterno, la vida de cada uno de tus hijos. Y en esta hora queremos ponerlo en tus manos de amor para que tú puedas obrar conforme a tu voluntad en la vida de cada una de las personas que por medio de la fe puedan invocar tu nombre y puedan buscarte, Señor, como el ayudador de sus vidas. Oramos, Señor, por Camila. Oramos por Renato. Oramos por muchos que están enfermos, Señor. Oramos por Nancy. Oramos, Señor, por Elisa. Oramos por muchos que están enfermos y en agonía en esta vida, debatiéndose entre la vida y la muerte. Permite, Señor, que tus hijos lleguen con unas palabras de esperanza antes de que ellos bajen al descanso. Tenemos una gran tarea que realizar. Ayúdanos, Padre eterno, para que podamos hacer tu voluntad y ten misericordia de cada uno de nosotros. Son favores que te pedimos y te agradecemos en esta hora por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, me gustaría pedirles que tengan presente cada uno de los pedidos que hizo el hermano Joaquín. Y también queremos pedir por el hermano Pablo y su familia que están pasando por un momento muy difícil. Le enviamos mucha fuerza, cariño y un abrazo fraternal. El programa ha llegado a su fin, pero los dejamos cordialmente invitados para mañana. Agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado hoy, ¿cierto? Que hayan dedicado un tiempo para estar con nosotros y enriquecernos espiritualmente. Así que los dejamos invitados para mañana, que va a haber un bautismo. Así que va a haber gozo tanto en nuestros corazones y también en el cielo. Así que nos vemos mañana, queridos hermanos.